Bueno, pues buenas tardes a todos los conectados a esta conferencia online y tengo el placer, el gusto de presentarles hoy a Marco Such, al profesor Marco Such. Yo me pregunto si esta presentación es necesaria porque me imagino, vamos, sé que la mayor parte de ustedes lo conocen ya personalmente, puesto que ha intervenido en varias ocasiones en cursos y conferencias en nuestras actividades culturales de Oriens. Incluso creo que tiene un club de fans que quieren siempre que les dé más clases de sumerio, tal, en fin. Aprovecho esto para decirle que están esperando que les hables de forma de incluso gramatical de sumerio. Bueno, dicho esto, Marco Such Gutiérrez, voy a dar unas pequeñas notas de su formación académica y de algunas de sus publicaciones. Hizo la licenciatura en Prehistoria e Historia Antigua en la Universidad de Barcelona en 1988. En 1999 obtuvo el doctorado en asiriología en la Ruprecht Karls Universität en Heidelberg y de ahí sacó una tesis que luego me imagino, porque tengo estos volúmenes, el libro que ahora les comento, muy bueno, que publicó en 2 volúmenes, que se titula Beiträge zum Pantheon von Nippur in dritte Jahrtausend vor Christus, que está incluido en los materiales por el vocabulario sumerio, volumen 9, y con dos volúmenes que corresponden a ese, que es el 1 y el 2. Otro título también que tiene importante sobre los panteones de Sumer es Untersuchungen zum Pantheon von Adab in dritten Jahrtausend. Vamos, para decirlo un poquitín estos títulos, el primero, Beiträge zum Pantheon, es aportaciones, Beiträge en alemán, son libros en alemán. Ya verán que publica mucho en alemán y por tanto hace honor a su doctorado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Beiträge zum Pantheon, el primero que he dicho, son aportaciones al Panteón de Nippur en el 3er milenio antes de Cristo. Y el segundo que he citado, Untersuchungen, son en alemán estudios al Panteón de Adab, otra gran ciudad del 3er milenio en Sumer, en el 3er milenio, que son unas 50 páginas publicadas en el Archiv für Orientforschung, el número 51, que se publica, creo, esta revista en Viena. Sí. Otro artículo, otra aportación, también en alemán, Simat Tingeristaran, que es la insignia, como diríamos nosotros, el pendón de Istaran, publicado en el Real Lexicon der Assyriologie und for der Asatischen Archäologie, en el volumen 12, el 2. Y no crean que solo se ha dedicado a los dioses, también se ha dedicado a los animales. Tiene un artículo que estaba comentando con él hace un momento, muy bueno, sobre Man and Animals in the Administrative Texts of the End of the Third Millennium Before Christ, en unas 50 páginas, en un volumen que los editores son Matilda Fink y Sanae, en Alemania ha publicado este volumen, que se titula el volumen Animals and their Relation to Gods, Humans and Things in the Ancient World. Estaba comentando que es un artículo que está en inglés, pero que para ustedes, si tienen el volumen, yo tengo este volumen, es un poco complicado porque nuestro profesor dedica para fundamentar lo que afirma en el texto 8 líneas de texto, 40 líneas de notas, así página tras página. Pero es, para uno que sea muy estricto, lo disfrutará viendo las notas en las cuales aduce artículos, publicaciones, tal, para decir lo que él afirma en 8 líneas. Y al final, al que le gusten los animales salvajes, tiene una parte muy bonita dedicada a Ur-Mag, el sumerio, que es, parece que el león, por lo menos en algunos textos significa león, en otros no. Y es muy bonito como él lo defiende, que en estos textos que aparece como el significado de león. Otro artículo muy bueno, que a mí me gustó mucho, lo comentaba con él, es Der Beruf zu sich in dritte Jahrtausend, en el Journal of Cuneiform Studies, en alemán, pero es unas 20 y tantas páginas acerca de qué era un curtidor en Sumeria en el 3er milenio antes de Cristo. Tiene que trasladarse al 2000 y pico antes de Cristo, y él tuvo
la santa paciencia y el valor de trasladarse a un curtidor, actualmente un artesano en los montes de León, y que lo recibió amablemente, a ver, entender él. Yo creo que ya podía poner un taller también del curtidor de tenería, se dice en castellano también, tenería, o del curtido de pieles. Un artículo muy interesante. Una lástima que esté en alemán, pero que yo digo lo que él ha publicado. Y ha publicado también textos inéditos, para eso se ha trasladado publicados por la Universidad de Durham, en Inglaterra, y también otro del textos del tercero y al principio el comienzo del segundo milenio, que se encontraban en la Universidad Pontificia Salesiana, publicadas también en el Archive, está en prensa aún, Archive Orient Fortune. ¿Qué les voy a decir después de todo esto? Pues nada, que es investigador principal en algunos proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia y Educación. Ellos, por ejemplo, catalogación, edición y estudio de las inscripciones reales del tercer milenio antes de Cristo en el British Museum, las inscripciones reales de la tercera dinastía de Ur, un estudio histórico, filológico, etc. Como ven, el hombre se maneja muy bien en el tercer milenio antes de Cristo. Por tanto, es como nuestro mensajero en esa época tan lejana y en ese sitio también, en esa época tan lejano. Y hoy nos va a hablar también de esa época y se va a meter en la corte del señor Ibisuen, que es el último rey sumerio, así que estamos esperando que nos siga hablando ahora de la realeza en el tercer milenio. Así que, profesor, te dejo la palabra. Maestro. Muchas gracias, Emiliano, y querría empezar agradeciendo, además de Emiliano, que han visto que, bueno, es todo un honor que a uno lo lean, porque yo pensaba cuando escribía esos artículos que nadie me iba a leer, pero bueno, he visto que alguien me lee. Y le querría agradecer muchísimo esas palabras tan amables que ha tenido hacia mí. Y después querría agradecer a Cruz Sánchez por la invitación a participar, aunque sea online, y estar con ustedes hablando de este tema. Y finalmente, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, en estos tiempos de pandemia y que hay que hacer todo online, pues a Borja por todo el apoyo y el soporte informático que nos está dando y que nos permite pues, que Oriens siga realizando actividades. Como ha dicho Emiliano, hoy les voy a hablar de un monarca que quizás a la mayoría de ustedes pues, no les resulta familiar, como es Ibisuen, que fue el último rey, vamos a decir, sumerio. Después eso lo explicaré. Normalmente cuando pensamos en los sumerios, nos viene a la cabeza reyes que nos han legado una cierta monumentabilidad, como puede ser, por ejemplo, Eannatum, que nos ha legado la famosa estela de los buitres, o Gudea, pues que nos ha legado más de 26 estatuas. Y es curioso que hay monarcas que la mayoría de las personas no conocen, como es el caso de Ibisuen, que no nos ha legado, vamos a decir, tantos monumentos o monumentos tan importantes, pero en cambio, gracias, como van a ver, a los textos administrativos, pues podemos saber mucho de su vida. Y por eso he elegido hoy hablarles de este rey. He estructurado mi ponencia en 7 apartados. Un primero que sería sobre una introducción al marco geográfico y cronológico en el que nos vamos a mover. Un segundo sobre qué fuentes nos dan o de qué fuentes disponemos para poder reconstruir la vida de Ibisuen. Una tercera sección que sería sobre características personales de este monarca. Un cuarto apartado que sería su coronación en Nippur. Un quinto apartado que sería la situación política y económica en la que vivió Ibisuen al llegar al trono. Después un sexto apartado sobre cómo él respondió a esa situación que él tuvo que vivir. Y finalmente, para que vean pues, la riqueza de información de la que disponemos,
sobre sus pasiones. Y una de esas pasiones fue la caza, y este animal que ustedes tienen ante ustedes en esta primera diapositiva, que es un leopardo indio. Como verán, está muy ligado a Ibis Suen. Y también, como ha dicho Emiliano, pues en ese artículo que hablo del Ur-Mah, probablemente el león, los reyes en Ur-3 tenían leones. Voy a empezar con el primer apartado, que sería la introducción. El marco geográfico en el que nos vamos a mover es lo que se conoce con el nombre de Mesopotamia, que, como saben, es la zona comprendida entre los ríos Éufrates y Tigris. Y Sumer, concretamente, es la parte meridional, que iría aproximadamente desde lo que sería Nippur, si lo agrandamos, de lo que sería Nippur hasta el Golfo Pérsico. Esta zona la conocemos o la denominamos como Sumer en el tercer milenio, porque sabemos que había una población que, gracias a los textos que nos han llegado, pues tenían como lengua madre el sumerio. Esto no quiere decir que en esta zona meridional, que es donde nos vamos a mover, no hubiera personas o no hubiera una población, o no hubieran poblaciones que hablaran acadio. Sí que hablaban, y lo sabemos porque a veces, como van a ver, pues aparecen en los textos personas con nombres acadios. Pero digamos que en el tercer milenio, en esta zona, la lengua, digamos, oficial, la que se utilizaba en la administración y en la que nos ha llegado la mayoría de los textos, pues es el sumerio. También hemos de tener en cuenta que, aunque ahora nos vamos a centrar en la zona meridional, hay que recordar que de Nippur aproximadamente hacia el norte, si volvemos a la diapositiva anterior, aquí es más o menos estaría Nippur, pues en toda esta zona nórdica de Mesopotamia, la lengua predominante en el tercer milenio era el acadio. Si recordemos, por ejemplo, Mari, ¿no?, que nos ha legado textos en acadio del tercer milenio. Dado que tengo ahora el mapa, voy a mencionar, para que tengan esas localidades en la cabeza cuando las mencione, una serie de lugares que van a ser importantes en la ponencia de hoy. Uno es Nippur, que además de estar, digamos, o constituir lo que podríamos decir la frontera entre el ámbito básicamente sumerio al sur y acadio al norte, era la capital religiosa de los sumerios. Era, para que así nos entendamos, como el Vaticano para los católicos. Y eso era debido a que en Nippur el dios principal era Enlil, que era el que concedía la realeza. Otro lugar importante es Isin, porque Ibis Suen, como vamos a ver, es el último monarca de la dinastía, y un general suyo que estaba ubicado en Isin, Ishbierra, que era una morita, va a aprovechar la captura del rey por parte de los elamitas y su deportación para convertirse en rey. Y va a ser, digamos, el sucesor. Otros lugares importantes son Umma, Girsu. Después tenemos Uruk, aquí, que, como saben, Uruk es la ciudad donde se han encontrado los primeros textos, ¿no?, que datan en cuneiforme, me estoy refiriendo, que datan de finales del cuarto milenio. Después, más al sur, tenemos Ur, que en esta época en la que vivió Ibis Suen, pues era la capital política, es decir, Nippur era la capital religiosa y Ur era la capital política, y cuya divinidad principal es Nanna o Suen. Es decir, Nanna es en sumerio el dios Luna, y digamos, la compartida digamos, en acadio sería Suen. Y más al sur, pues voy a mencionar otro lugar, que es Eridu, que digamos que sería la localidad más meridional que tenemos. Y después, al otro lado del Tigris, pero que aquí no aparece, y creo que en el anterior tampoco, sí, aquí ven pues Susa, ¿no?
también lo mencionaré este lugar a lo largo de mi exposición. Eso por lo que respecta al marco geográfico, ¿no? Es decir, nos vamos a mover en la parte meridional de Mesopotamia. En lo que es el ámbito cronológico, estamos en lo que sería finales del tercer milenio, lo que los historiadores han denominado como tercera dinastía de Ur, que iría aproximadamente entre el 2100 y el 2000 antes de Cristo. ¿Y por qué se ha denominado a este periodo tercera dinastía de Ur? Porque, como ustedes saben, el principal documento para asentar la sucesión de los diferentes monarcas sumerios, pues es la conocida lista real sumeria, que tenemos diferentes copias. Casi todas datan del periodo paleobabilónico, es decir, de inicios del segundo milenio antes de Cristo, y la copia más antigua hasta el momento es precisamente de esta época, de la tercera dinastía de Ur. Y según este documento, pues Ur ostentó 3 veces la realeza, y la última fue esta, y por eso los historiadores le han denominado a este periodo tercera dinastía de Ur. Esta tercera dinastía de Ur pues estaba formada por 5 monarcas, que les he puesto aquí los nombres. El primero es Ur-Namma, el fundador. Después tenemos a Shulgi, después a Mar-Suen, Shu-Suen y finalmente el monarca que nos ocupa hoy, que es Ibi-Suen. Es curioso que es en esta época cuando sabemos por primera vez en todos los reyes que tenemos en el tercer milenio los años que reinaron. Por ejemplo, he mencionado antes a Annatum o a Gudea, pero no sabemos cuántos años gobernaron. Ahora, con la tercera dinastía de Ur, por primera vez ya tenemos, digamos, documentos, sobre todo los administrativos, por los nombres de año, que sabemos cuántos años reinó cada monarca. Quitando Ur-Namma, que es, digamos, el que se discute, Shulgi reinó 48 años, Amar-Suen reinó 9 años, Shu-Suen reinó 9 años, e Ibi-Suen probablemente 24 años. He puesto en redondilla Ur-Namma, Shulgi, Amar-Suen porque son nombres sumerios, mientras que los 2 últimos monarcas, Shu-Suen e Ibi-Suen, tienen nombres acadios y por eso los he puesto en cursiva. Y esto muestra ya un influjo que va creciendo y que ya venía de hace tiempo, no es ahora nuevo, de lo que es el acadio, porque como ustedes saben, el acadio va a acabar sustituyendo al sumerio como lengua de la administración pues a partir del segundo milenio. Sobre todo, como he dicho, Ishbi-Erra, que va a sustituir o va a tomar la realeza, ¿no? a principios del segundo milenio, y después, como saben, pues el famoso Hammurabi, también, que nos ha legado la estela que lleva su nombre, ¿no? Es decir, que ya ven que en este periodo el acadio va a ir, digamos, su influencia aumentando. Y vamos a ver más adelante también que miembros de la familia de Ibi-Suen pues tienen nombres acadios, como él mismo. Esto es una imagen para que sepan pues, de la lista real sumeria. Es un prisma que data de aproximadamente de 1900. Como he dicho, la mayoría de textos que tenemos de esta lista real sumeria pues, son del periodo paleobabilónico, es decir, de inicios del segundo milenio, quitando una que es una recensión que tenemos de la tercera dinastía de Ur. Y como he dicho, pues nos sirve para apoyar o asentar digamos, los reinados de los diferentes monarcas del tercer milenio. ¿De qué fuentes disponemos para reconstruir la vida de Ibi-Suen? Por desgracia, en lo que es arqueología no tenemos, porque si se ha encontrado alguna estatua de Ibi-Suen, pues la desconocemos. Por tanto, no tenemos, digamos así, una imagen, una estatua de él. Lo que sí que verán que tenemos imágenes gracias a las improntas de los sellos cilindros. Es decir, que quitándolo de las improntas de los sellos cilindros, pues toda la información que tenemos sobre Ibi-Suen se basa en textos escritos. Y aquí tienen pues, los 4 grupos de textos que nos ayudan
o nos permiten reconstruir la vida de este monarca que, como saben o ya han visto antes, pues fue el último de la tercera dinastía de Ur. En primer lugar, y realmente, como van a ver, son los más importantes, aunque puedan parecer a primera vista aburridos, son los textos administrativos. En esta época de la tercera dinastía de Ur, es junto con el periodo neobabilónico donde tenemos mayor documentación escrita, tenemos cerca de unos 100.000 textos, pues hay unos 15.000 que datan de la época cuando Ibis-Suen era rey, es decir, en esos últimos 24 años de la tercera dinastía de Ur. Después tenemos las inscripciones reales, que tenemos unas 10, que realmente son pocas si las comparamos con las inscripciones de sus predecesores, porque como vamos a ver, estamos en una época de crisis política y económica y hay un descenso en el número de fuentes escritas, ¿no? No solo en los textos administrativos, sino también, o donde es más visible, en las inscripciones reales. Después una tercera fuente, y esta es muy importante sobre todo para poder identificar o ver una imagen de Ibis-Suen, son los sellos, es decir, aquí me estoy refiriendo a las improntas de los sellos cilindro. Como saben, los sellos cilindro eran más o menos como nuestro DNI, es decir, que en una transacción, en una venta o en un recibo, el que recibía o el que compraba una persona o un objeto, pues hacía rodar su sello cilindro sobre la tablilla cuando la arcilla aún estaba húmeda. Y entonces esas improntas, pues como vamos a ver, pues nos dan información no solo en cuanto a lo que sería la iconografía, sino también por las leyendas, pues de los títulos que tenía Ibis-Suen y también de personas que se declaraban siervos de Ibis-Suen porque trabajaban para él, por ejemplo, escribas o coperos. Y de estos pues tenemos unos 60, es decir, tenemos en las tablillas administrativas las improntas de unos 60 diferentes sellos cilindro que mencionan al rey Ibis-Suen. Y finalmente, y por eso no ser menos importante, tenemos textos literarios. Tenemos 5 himnos dedicados a Ibis-Suen y después entre los diferentes lamentos, porque en esta época de crisis y donde se va a destruir, por así decirlo, la ciudad de Ur y también fueron conscientes los propios, vamos a decir, los propios sumerios de que se terminaba un periodo, florecieron los lamentos por la destrucción de Sumer, por la destrucción de Sumer-Ur, y es este precisamente el lamento por Sumer-Ur el que nos menciona, como vamos a ver, pues qué fin tuvo Ibis-Suen. Características personales de Ibis-Suen. Este sería el tercer apartado. Ibis-Suen, más o menos, como digo, reinó entre el 2024 y el 2000 a.C. Fue el último rey de la tercera dinastía de Ur y también con ello del mundo sumerio, teniendo en cuenta que Ishbierra, como he dicho, pues era una amorita y después, a partir del segundo milenio, diferentes dinastías amoritas. Hemos de recordar que Hammurabi pertenecía también a una dinastía amorita que se asentó en Babilonia, pues van digamos, a tomar el poder y van a escribir básicamente en acadio. Como he dicho, no tenemos una estatua de Ibis-Suen, o si la tenemos aún no se ha identificado, pero es que sí, por las improntas de los sellos podemos ver qué concepción o qué visión tenían de él. Es verdad que seguramente era una imagen estereotipada, pero al menos es algo. Vemos he puesto aquí 2 improntas. Como saben, en esas improntas hay 2 partes, una que sería, si cogemos aquí el de la izquierda, lo que sería la iconografía, y lo de la derecha pues sería lo que se conoce con el nombre de leyenda. Normalmente en esta leyenda, cuando hay 2 columnas, suele haber en la primera columna lo que es el nombre del rey. En este caso aquí aparece el nombre de Ibis-Suen, y es curioso o importante que lo vemos con la estrella delante de su nombre. Esto quiere decir que está divinizado en vida, es decir, que es como un dios.
Y en la segunda columna nos aparece aquí Lugal-Átsida, que es este señor que está aquí de pie delante del rey. Si nos fijamos, tanto aquí en digamos, en esta impronta de la izquierda como en esta de la derecha, vemos que aparece o concebido el rey como un rey joven, sin barba, y aparece pues con los atributos propios del monarca o de un monarca de la tercera dinastía de Ur. Es decir, aparece con este gorro que parece un gorro de baño, pero que los sumerios, lo he puesto aquí abajo, lo denominaban aga, que nosotros mal traducimos como corona. Porque nosotros cuando nos imaginamos una corona no pensamos en este gorro de baño, sino que pensamos pues, en un objeto metálico con, no sé, de oro. Y como ven, lo que era una corona para los sumerios distaba muchísimo de lo que es para nosotros. Y siguiendo con este paralelismo del baño, esto de aquí abajo, este asiento, lo denominaban los sumerios gutsa, que lo he puesto aquí en la parte inferior izquierda, y que nosotros también mal traducimos por trono. Yo por eso lo he puesto entre comillas, porque también aquí cuando pensamos en un trono pensamos en un asiento pues pomposo, con respaldo, con unos brazos. Pues ven, el concepto que ellos tenían era muy diferente. Normalmente Ibisuen en estas 60 improntas de sello suele aparecer sentado, excepto en un par en el que aparece de pie. Aquí lo vemos con Urnigar, es decir, Urnigar aparece aquí en la columna de la izquierda, y que es este señor de aquí, y vemos aquí el monarca con los mismos atributos reales. ¿Qué significa el nombre de Ibisuen? Como ya he dicho, es un nombre acadio. Su predecesor, Shusuen, también era un nombre acadio. Shusuen significa el dios Suen. Ibisuen significa Suen lo ha llamado. Quiere decir que lo ha elegido para la función que iba a hacer, que es la de ser, en su caso, rey. He puesto después, debajo, en cuneiforme, cómo sería su nombre, si se fijan en estos signos y los comparan, por ejemplo, aquí, pues verán que son los mismos, ¿no? Para que vean que yo no me lo invento. Es decir, que aquí está escrito el nombre Ibi Suen, ¿no? Si se fijan, son los mismos signos cuneiformes. Lo único que en la diapositiva anterior están escritos verticalmente y aquí yo los he puesto horizontalmente. He indagado, y este nombre propio, Ibisuen, es curioso que aparece pocos años antes, concretamente en el periodo paleoacadio, es decir, en el 2270, he encontrado dos personas que tenían también el nombre de Ibisuen, y después en Ur III, este nombre aparece durante los reinados de Shulgi, de Amarsuén, de Shusuen, es decir, antes de que Ibisuen llegue a ser rey. En el momento que Ibisuen accede al trono, ya todas las menciones o todas las veces que aparece el nombre de Ibisuen hacen referencia al rey. Es decir, parece ser que había como una ley no escrita de que ninguna persona podía ponerse como nombre Ibisuen. Porque ya digo, es llamativo que antes de que accediera al trono tenemos personas, por ejemplo un juez, tenemos un guardia de seguridad que tienen el nombre de Ibisuen, pero cuando Ibisuen llega al trono, todas las referencias que aparecen en los textos es siempre el rey. Igual que hoy en día Felipe VI tiene títulos, por ejemplo, rey de Aragón, rey de Navarra, rey de Castilla y León, pues también Ibisuen tenía títulos. Por ejemplo, les he puesto aquí, tenía 4. Estos títulos aparecen, por ejemplo, no solo en los textos administrativos, cuando aparece mencionado, o en las improntas de sello, que he hecho antes referencia, sino que también aparecen en las inscripciones reales. Y los 4 títulos son Rey Fuerte, Rey de Ur, Rey de las 4 esquinas de la tierra. Esto quiere decir de todo el mundo conocido. En esta época, digamos, todo el mundo conocido era prácticamente solo Mesopotamia, por así decirlo. Y después Dingir Kalam Mana, que significa Dios de su patria.
Este título es único y lo introduce Ibisuen. Es decir, los tres anteriores títulos los tuvieron todos los reyes de la tercera dinastía de Ur. Es decir, lo tuvo Shulgi, lo tuvo Amarsuén, lo tuvo Shusuen, su predecesor, y también Ibisuen. Pero no tuvieron este título que ahora introduce Ibisuen, que es el dios de su patria. Yo creo que se debe, porque como vamos a ver en el apartado quinto, estamos en una época de crisis política y económica y él quiere reafirmar como Dios, que es el protector de su población ante las vicisitudes que está ahora viviendo la población. Porque recordemos que los dioses, igual que ocurre en el mundo católico, por así decirlo, con los santos, por ejemplo, pues protegen a la población. Y por eso él aquí, creo, utiliza o introduce ese título de Dios de su patria. La familia de Ibisuen. Sobre este aspecto ha habido ya hasta hace poco grandes discusiones y si ustedes miran o leen algún manual, pues verán que van a disentir un poco de lo que les voy a decir yo ahora. Es decir, esto es así un poco novedoso. Ibisuen era hijo de, no de Shusuen, de su predecesor, como se había pensado, sino de Amarsuén y Abisinti, es decir, que era hermano de su predecesor, de Shusuen. Y tenía, o al menos tenemos documentadas, dos esposas, una era Geme Enlila y otra Me Nisaba. Hay que decir que todos los reyes en el tercer milenio tuvieron solo una esposa, inclusive Ur-Namma, el fundador de la tercera dinastía de Ur, pero Shulgi, su hijo, introdujo una novedad, y es que los monarcas, solo ellos, no la población normal, podían tener diferentes esposas. ¿Y por qué introdujo esa novedad? Pues la introdujo por motivos políticos, es decir, para asentar las relaciones diplomáticas. Pero claro, se dio cuenta Shulgi de que eso podría crear problemas. Y entonces hizo algo muy inteligente y es que solo una de sus esposas podía llevar el título de reina. Y en el caso de Ibisuen, que siguió con esa costumbre, pues la reina fue Geme Enlila, es decir, Menisaba no fue nunca reina. En cuanto a hijos, pues tenemos, al menos hasta el momento, o he podido yo encontrar hasta el momento, seis hijos. Kunanna y Ula son varones, a excepción de ellos, los otros son féminas, Arratsu Ibisuen Napada, Mametun, Shulgisimti y Tukihati Migrisha. Como ven, nombres totalmente normales, ¿no? Como Pepe, bueno, Pepita o Josefina. Sobre Arratsu Ibisuen Napada volveré más adelante en mi intervención. Ahora simplemente voy a mencionar que Tukin Hatimi Grisha la casó con el rey de Zapshali, que es una localidad que está al este, intentando aplacar, porque los problemas, vamos a ver cuando entremos en la sección de la crisis política, de que el imperio va a tener dos grandes enemigos, por el oeste los amoritas que están entrando y por el este los elamitas. Entonces intentó con este matrimonio un poco apaciguar este problema de los elamitas, pero como ha demostrado la historia, pues de poco le sirvió, porque fue capturado por ellos, deportado y murió en el exilio. Aquí también pueden ver que he puesto en cursiva los nombres que están o que son acadios. Y, por ejemplo, vemos su madre, pues que tenía un nombre acadio. Vemos que entre su prole, pues Mammetun, Shulgisinti, Ula, Tukinhati Migrisha, tienen nombres acadios. Es decir, que otra vez esto refuerza lo que estaba diciendo antes de que se va notando pues, una mayor influencia del acadio y un retroceso de lo que es la lengua sumeria. La coronación de Ibisuen en Nippur. Como he dicho, Nippur era la capital religiosa de los sumerios y era sobre todo por ese hecho de que era Enlil, es decir, el clero de Enlil, el que daba lo que era la corona, entre comillas, al rey, es decir, que lo coronaba, es decir, que eran los que lo establecían como rey. De ahí muy importante
el controlar o el estar en buenas relaciones con el clero de Enlil en Nippur. Curiosamente, de Ibi Suen no sabemos prácticamente, excepto una mención en un sello que les mostraré después, nada de él antes de su ascenso al trono. ¿Y cuándo se produjo ese ascenso al trono? Pues eso sí que lo sabemos muy bien gracias a esta tablilla, la JFS 748, que data del año 9. Esta Shin S es la abreviatura de Shusuen, 9 es el año 9, como había dicho antes, Shusuen reinó 9 años. Él falleció en el mes el mes 9, y en el 10, ya en el día 1 del mes 10, Ibi Suen es coronado, es decir, recibe ese gorro de baño, es decir, esa corona de los sacerdotes de Enlil en Nippur. Es decir, que hace un viaje a Nippur y con motivo de ese viaje, de esa coronación, entre comillas, pues hace toda una serie de ofrendas a divinidades de Nippur, empezando por Enlil y Ninlil. Y he cogido las primeras líneas. Ya digo, el texto, como pueden ver, pues es un texto bastante largo, ¿no? Simplemente para que vean esas ofrendas y cómo se dice que es con motivo de la coronación, entre comillas, de Ibi Suen en Nippur. Dice, o empieza así el texto: un toro cebado para Enlil, un toro cebado para Ninlil. Ninlil es la paredra de Enlil, con motivo de los grandes rituales aportadas por el rey. Perdonen que no pueda leer porque es que tengo aquí lo de Oriens, que me tapa un poco lo que es la diapositiva, pero bueno, ustedes lo podrán ver. Y bueno, el texto sigue, ¿no? Pero bueno, les voy a ahorrar, digamos, diferentes ofrendas para diferentes divinidades, y acaba diciendo el día en que Ibi Suen recibió la corona, ¿no? Corona lo he puesto entre comillas, porque es ese gorro de baño, perdonen que utilice ese término, lo que recibió. Ya digo, antes, la única referencia segura es este texto que ustedes tienen aquí, el Set 115, que data del penúltimo año de su predecesor, es decir, el año 8 de Shusuen, ¿no? Curiosamente, hasta Ibi Suen, siempre el que había sucedido al rey era su hijo primogénito, es decir, a Urnamma le sucedió su hijo Shulgi, a Shulgi lo sucedió su hijo Amalsuen, a Amalsuen lo sucedió su primogénito Shusuen, y Shusuen no le sucede un hijo suyo, sino que, no sabemos por qué, decide que le suceda a su hermano, que es decir, Ibi Suen. Y esto lo debió de decidir como mínimo en el año 8. ¿Y por qué sabemos que es en el año 8? Porque, curiosamente, en este texto tenemos una impronta, si se fijan, se pueden ver aquí, digamos, restos de lo que sería, o signos de lo que sería la leyenda del sello cilindro, que les he puesto aquí en traducción, que dice: «Oh divino Ibi Suen», aparecen sus títulos, Lunin Shubur, el escriba, bueno, el hijo de Urmés es tu siervo. Es decir, antes de que él accediera al trono, aparece ya divinizado. Eso quiere decir que Shusuen, en su penúltimo año, viendo probablemente que iba a fallecer, había ya designado a su sucesor. Y rompiendo una tradición familiar, no iba a ser un hijo suyo, sino que iba a ser su hermano. Si eso produjo enfrentamientos políticos, no lo sabemos, o al menos los textos no nos dicen nada al respecto. Características del reino de Ibi Suen. Como ya he dicho, estamos en una época de crisis política. Tenemos que los amoritas están entrando por el oeste. Sabemos que Ibi Suen construyó una muralla en esa zona norte, en la zona de Nippur. Si se acuerdan, era la zona limítrofe entre lo que era el ámbito acadio al norte y el ámbito básicamente sumerio al sur, pero de poco le sirvió, porque ya he dicho que Ishbierra se va
se va a alzar y se va a tomar el poder. Y por el este tenemos a los elamitas, que también están entrando, y al llegar él al trono, rápidamente vemos que su imperio, que hasta ese momento era prácticamente toda Mesopotamia, va a ir mermando y se va a ir reduciendo hasta que en el año 9 de su reinado él está circunscrito detrás de las murallas de Ur. ¿Y esto por qué lo sabemos? Pues lo sabemos porque los textos empiezan a cesar en los diferentes archivos que teníamos hasta ese momento. Aquí les he puesto los diferentes archivos, que son ciudades que he mencionado antes cuando les he mostrado el mapa. Tenemos que los textos de Dregem, que era una localidad que estaba al sur de Nippur, es decir, cerca del norte, pues cesan en el segundo año de Ibisuén. Los textos en Uruk y Susa, Susa, si se acuerdan, estaba al otro lado del Tigris, pues cesan en el tercer año. Los de Umma en el cuarto, los de Girsu o Lagas, si se acuerdan mejor, pues en el quinto. Y los de Nippur, esa capital religiosa, en el octavo. Y después tenemos textos hasta el año 24 de Ibisuén, pero todos estos textos proceden de Ur, es decir, solo de la capital. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estaban las otras ciudades ya bajo dominio o bien de los amoritas o bien de los elamitas, pero en cualquier caso ya la administración central no tenía control de esas ciudades y por eso no tenemos textos. Todos los textos que tenemos a partir del año 9 de Ibisuén y hasta el 24 proceden de Ur, es decir, indicándonos que el pobre rey pues, no podía salir de las murallas de la ciudad. Esta situación de crisis política fue acompañada de una gran crisis económica y esto lo sabemos por un aumento de los precios. Como les he dicho, en UR3 tenemos unos 100.000 textos publicados hasta el momento y conocemos por los precios de todos los productos. Y sabemos, o ustedes también saben, que el elemento básico al lado de la plata era la cebada, porque era el cultivo principal sobre el que se sustentaba la alimentación, vamos a decir, no solo de los sumerios, sino de toda la población a lo largo de la historia en Mesopotamia, porque era de donde hacían el pan, donde hacían la cerveza, que eran los elementos principales de la dieta mesopotámica. Aparte era un elemento de cambio, era como la moneda. Hoy, por ejemplo, ahora que estamos ya a finales de mes, recibiremos nuestras nóminas o nuestros pagos en euros, pero en aquella época el salario, entre comillas, se recibía en cebada. Por ejemplo, una mujer pues, recibía unos 30 litros de cebada al mes y un hombre unos 60. Y los precios normalmente aparecían en los textos estipulados en cebada. Y por eso sabemos que este bien empezó a escasear en el momento en que Ibisuén llega al trono, probablemente por esas pérdidas, porque hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, Girsu era el granero de Sumer, es decir, así como Andalucía es el granero de España, pues Girsu. Y la pérdida de Girsu y del grano, es decir, de la cebada, pues eso hizo que escaseara, entonces se aumentaron los precios. Y como tenemos textos, pues podemos ver cómo aumentaron los precios. Por ejemplo, este texto, el TCT2 3726, que data del mes 12 del año octavo de Shusuen, si se acuerdan, Ibisuén llega al poder en el mes 10º del reinado de su predecesor en el año 9, es decir, estamos en lo que sería el penúltimo año del reinado de su predecesor, pues vemos que un toro o buey cuesta 16.200 litros de cebada, es decir, 54 gur, que cambiado al sistema nuestro sería 16.200, y si avanzamos unos 4 años en el tiempo, es decir, que nos vamos al tercer año del reinado de Ibisuén, pues vemos, gracias a este texto, el JCS 62, que data, como digo, del tercer año del reinado de Ibisuén, pues vemos que un mismo toro o buey ahora cuesta 52.200 litros, es decir, que se ha triplicado el precio, ¿no? ¿Y qué hace Ibisuén? ¿O qué una de las cosas que hizo? Pues como han hecho monarcas y políticos a lo largo de la historia, es decir, confiscar bienes de la Iglesia. Acuérdense de Mendizábal, ¿no? En el año 35, ¿no? Con la desamortización. Y pueden ver con este texto que tienen aquí
el UET 3702, que esto es Ur Excavations Text, es decir, este texto procede de Ur. Como les decía, estamos en el año 13º de Ibisuén, y les decía que desde el año 9º él está encerrado en Ur y solo disponemos de textos de Ur, de ninguna otra localidad. Pues bien, este texto, que es único y muy interesante, pues nos muestra las grandes cantidades de metales preciosos que tomó de los santuarios de Ur para comprar cebada, porque no tenía. Y ya hemos visto, o ya les he dicho, que se había disparado su precio. Por ejemplo, 5.498 kilos de oro de calidad suprema, 1.138 kilos de oro de calidad media. Bueno, para no aburrirles con números, pueden ustedes verlo, son grandes cantidades de metales y se nos dice que es oro, plata, bronce y cobre pesados a partir de objetos que han sido extraídos del templo de la divinidad Ningal. Ningal era la paredra de Nanna, como había dicho, Nanna, el dios luna, era Osuen en acadio, pues el dios principal de Ur, y después de diferentes santuarios, ocasión de la compra de cebada en Isin, Urdamu, el administrador ha recibido los metales. Es curioso que el rey toma estos metales para comprar cebada al que va a ser después, por así decirlo, su enemigo, que es Isin, como donde había dicho que Isbierra pues, se iba a alzar contra él y se iba a aprovechar de que el rey fue capturado por los elamitas para reivindicar la realeza en su nombre, en su persona. ¿Qué hace Ibisuén ante esta crisis política y económica? Pues, en primer lugar, como haría cualquier gobierno, es asegurarse la fidelidad de la administración, es decir, de los escribas. Y es curioso que en esta época, en el reinado de Ibisuén, tenemos este texto que es único en todo el tercer milenio, que es este TLB 3, 64, en el que 13 escribas, ven estas cuñas verticales, pues detrás de cada una de estas cuñas hay el nombre de un escriba y que son de diferentes localidades de la provincia de Lagas que juran fidelidad al rey. Es decir, que al ocupar el cargo de escriba, es decir, al trabajar en la administración, pues hacen un juramento de fidelidad, ¿no? Como suelen hacer, por ejemplo, los ministros, ¿no? Que juran fidelidad, ¿no? ante el rey. Pues esto también, como ven, no hemos inventado nada, ya existía en el mundo sumerio. Otra cosa que hace, o que al menos tenemos también documentado por primera vez, es una severidad en los castigos. Es decir, tenemos por primera vez documentado una ejecución. Es decir, algo que también es en crisis para desmotivar pues, el que haya, no sé, cualquier distensión o cualquier sublevación, que de hecho es algo que es lo que acabaría con su reinado. Aquí tengo que hacer un inciso, aunque sea muy breve, y referirme al templo de Inanna en Nippur, que ya en otras conferencias he mencionado que es el mejor caso o el templo del que disponemos de mayor información en toda Mesopotamia. Y es por el hecho de que tenemos la excavación completa y los textos. Y cuando se puede, digamos, poner en relación lo que es la arqueología con las fuentes escritas, pues podemos obtener casi un panorama completo. Y sabemos que la familia que administraba ese templo, pues que se ha denominado por su primer miembro, era la denominada familia de Urmeme, pues conocemos toda la línea de sucesión a lo largo de toda la tercera dinastía de Ur, pues quién fue el administrador del templo de Inanna en Nippur. El primero fue Urmeme, a él le sucedió Enlil Amag, a este le sucedió Lugal Engardu y después, ahora lo amplío para que lo puedan ver mejor, a Lugal Engardu le debía de suceder su hijo Lugal Gizkinzi, pero era un hombre muy ambicioso, como vamos a ver, y quería ya ostentar el cargo de administrador aún a pesar de estar aún vivo su padre. Y entonces le hizo falsas acusaciones, por ejemplo, de que había roto o violado tabúes, que había robado en las ofrendas, que por ejemplo si había que dar 10 litros de manteca
al rey, pues él había dado solo 1 litro y se había quedado con 9. Y entonces, en una primera de estas acusaciones, se demostró que eran falsas y él fue, digamos, perdonado, no se le ejecutó. Pero él, como era ambicioso, siguió en sus denuncias y en la segunda ocasión, como vamos a ver, pues fue condenado a muerte. Es algo que después, eso lo va a recoger el Código de Hammurabi, por ejemplo, que si alguien hace falsas acusaciones, pues va a recibir la pena que tenga por esas acusaciones si no puede demostrar que esas acusaciones son ciertas. Entonces, por el hecho de lo que él acusaba a su padre, estaba penado con la pena capital. Y a él, al no poder demostrarlo, pues él recibió la pena capital. Entonces, al fallecer, bueno, al ser ejecutado, pues pasó a su hermano Lugal Saga. Para que vean el poder de esta familia, aquí tenemos el sello, la impronta de sello, una copia de la impronta de sello de Lugal-Engardú. Aquí vemos a Lugal-Engardú, que lo vemos pues con el atuendo propio del rey. Aunque él no era rey, se hizo representar como rey, es decir, con este gorro de baño que he dicho yo, perdonen la comparación, y después con esta misma toga que hemos visto que tenía Ibisuén. Y está aquí haciendo una libación delante de Inanna. Como he dicho, el templo está bien excavado, lo podemos poner en relación con la arqueología y los arqueólogos descubrieron diferentes niveles que van desde el cuarto milenio hasta el siglo I, hasta la época parta, y el nivel séptimo es el que correspondería a Ur III. Y, por ejemplo, pues sabemos dónde residía el administrador y su familia, ¿no? Por ejemplo, en estos espacios que tienen ustedes aquí, el 14, el 124, el 136, pues el 14, por ejemplo, eran las habitaciones privadas, el 136 era el comedor, el 137 era el patio, y ahí había un hogar donde el cocinero cocinaba para la familia, para que vean lo bien informados que estamos. Y muestra de ello es que tenemos documentada esa primera ejecución en toda la historia del tercer milenio. Y es esta de Lugal-Githkinsi, que está recogida en este texto, que como ven data del segundo año de Ibisuén. Y leo simplemente un pasaje, porque ven que el texto es muy largo. Aquí ven que hay las improntas de sello. Entre la línea 10 y 25, pues explica lo que antes les comentaba, que él, ambicioso, siguió acusándolo por segunda vez, pero dijo aquí el rey, hasta aquí hemos llegado y ahora, como nos han demostrado tus acusaciones, pues te vamos a ejecutar. Y dice así el texto: por segunda vez, Lugal-Githkinsi entabló una causa legal contra el administrador del templo, Lugal-Engardú. Aquí especifica los motivos que ya he mencionado anteriormente. La demanda no fue corroborada y él, Lugal-Githkinsi, fue entregado para ser ejecutado. Otra cosa que hizo es algo propio que ocurre, vamos a decir, también en nuestro sistema, no es algo nuevo que hayamos inventado, el nepotismo, es decir, el colocar amigos y familiares en los cargos más importantes, y así nos aseguramos una fidelidad. Es el caso de Lugal-Ársida, que ya he mostrado ese sello, que, como dice, pues ven aquí, el divino Ibisuén, el rey fuerte, el rey de Ur, el rey de las 4 esquinas, ha regalado el presente sello cilindro a su siervo Lugal-Ársida, el archivero mayor del rey y el administrador del dios de Enlil. Ven que le está entregando a alguien que no sabemos, debía de ser alguien muy cercano al rey, o bien un familiar, o bien un amigo, dos cargos de suma importancia. Uno, el jefe de toda la administración, y otro, el de administrador del templo de Enlil. Si se acuerdan, hemos visto que era Enlil el que entregaba la realeza. Por tanto, el rey tenía un gran interés en asegurarse la fidelidad del clero de Enlil, en Nippur. Pero más claro o más explícito es ya el sello de Suenabi. Hoy nos daría vergüenza reconocer eso. Por ejemplo, el sello de Suenabi reza así: el divino Ibisuén, el dios
de su patria, el rey fuerte, el rey de Ur, el rey de las 4 esquinas, ha regalado el presente sello cilindro a su amigo íntimo de la infancia, Suen-Abi, el copero. Es decir, como era su amigo íntimo, pues lo ha nombrado copero, que es un cargo también de gran, digamos, lealtad o muy cercano al rey, porque es el que sirve las bebidas al rey. Y después tenemos, gracias a este texto que tienen aquí, AOECT 3-489, que data del 9º año de Xu Xuen, su predecesor, del mes duodécimo. Si se acuerdan, Ibi Xuen ascendió al trono en el 10º, es decir, llevaba 2 meses en el poder. Pues gracias a este texto sabemos que su hija, una de las que había puesto en la diapositiva al hablar de la familia, que es Arratzu Ibi Xuen Napada, pues la nombra suma sacerdotisa del dios Enki. Es decir, también a un familiar suyo lo coloca en un puesto muy importante. Este texto, que también es muy largo, como pueden ver, que tiene 4 columnas, pues bueno, se nos narra todo el proceso como esta Arratzu Ibi Xuen es entronizada como suma sacerdotisa del dios Enki. Simplemente he cogido aquí el pasaje donde se nos dice que ese no era su nombre originario, no se nos dice cuál era su nombre, pero que con motivo de su entronización se le puso el nombre de Arratzu Ibi Xuen. Se nos dice así, una oveja para la diosa Inanna y una oveja para la diosa Gula, cuando la sacerdotisa Ende Eridu, nombrada como Arratzu Ibi Xuen, que significa la oración de Ibi Xuen, eso es la etimología del nombre, ¿no? Entró en el templo de la diosa Gula. Otra cosa que hizo Ibi Xuen es la de la propaganda política, algo que en nuestros días, y si piensan en Donald Trump, pues lo habrán visto. Pues tampoco aquí hemos inventado nada. Van a ver cómo él también mintió y se presenta, por ejemplo, como una víctima de estos amoritas y de los elamitas y demoniza, como hizo Trump, por ejemplo, con Irán en el 2017, pues lo demoniza a sus enemigos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los nombres de año. He cogido el del año 17, es decir, estamos en los últimos años, cuando ya la situación era muy grave, y nos pone, por ejemplo, año los amoritas, el brazo meridional que desde tiempo inmemorial no conocen ciudades, se han sometido a Ibi Xuen. Aquí tengan presente que él estaba, después del año 9º, él está ahí encerrado en Ur, que no puede salir, ha perdido todo el imperio, y dice, que no debía de ser verdad, que los amoritas se han sometido a él. No que él los ha sometido, sino que se han sometido voluntariamente. Es decir, algo propio de propaganda política. Es más, los demoniza diciendo como que son, lo que diríamos hoy, hombres de las cavernas, porque para un mesopotámico, alguien que no conoce la ciudad, porque la ciudad es, digamos, el ideal o es el símbolo de la civilización, es decir, alguien que no conoce lo que es una ciudad, pues quiere decir que es un salvaje, es decir, que les está aquí insultando, diciendo que son salvajes. Avanzamos en el tiempo, nos vamos al penúltimo año de su reinado, en el Ibi Xuen 23, y en este texto, que también procede de Ur, pues vemos que dice, en el año en el que los pesados monos vinieron hacia Ibi Xuen desde la montaña. Aquí, aunque no se menciona a los elamitas explícitamente, el hecho de que vienen de la montaña, es decir, las montañas se está refiriendo a los Zagros, que están en el este, pues aquí pesados monos pues, está en lugar de los elamitas. Aquí pesados en el sentido de estúpidos, es decir, como un ser cómico, ¿no? Porque los monos los veían los sumerios como un ser cómico que se había quedado en lo que sería la evolución a medio camino, no había llegado a ser un ser humano completo. Es decir, que Donald Trump con Irán, porque Irán sería donde estaría Elam, podía haber utilizado también el término pesados monos si el hombre hubiera leído un poco de historia, pero creo que no era muy versado en eso. Este año 23 pues, ha de estar, o lo hemos de poner en relación
es decir, con esta llegada de los monos pesados desde los elamitas en el año 23, pues con la deportación de Ibis Suen al Elam, y con eso acabaría su historia como monarca, que debió de ocurrir en el año 24, es decir, un año después. Y, como he dicho antes, cuando presentaba las fuentes de las que disponemos para reconstruir su biografía, pues el final que hizo Ibis Suen lo sabemos por el lamento por Sumer y Ur. Y he puesto aquí las líneas 34 y 35 que nos dicen así, que su pastor de Sumer en su propio palacio debe ser capturado por el enemigo, los elamitas, que Ibis Suen debe ser llevado al Elam en grilletes. Es decir, que vemos ahí como en el año pues, 24, que es el último año que tenemos documentado para Ibis Suen, pues debieron de entrar los elamitas en Ur. Sabemos que se llevaron la estatua del dios Nanna, prisionera al Elam, y que también, por el texto literario que les acabo de leer, pues pusieron a Ibis Suen en grillete y se lo llevaron, y de él no sabemos nada más, debió de morir digamos, en el Elam, es decir, lejos de su patria. Y ahora, para ser algo, digamos, un poco más divertidos, pues, y para que vean la riqueza de información que tenemos, pues gracias a los textos administrativos, pues sabemos qué pasiones tenía Ibis Suen. Una era que le gustaba mucho la caza. Y esto lo sabemos porque en esta época tenemos documentado lo que serían los primeros zoos de la humanidad, donde el rey pues, traía animales exóticos y se alimentaba de esos animales, y también a veces utilizaba ese zoo para realizar pues, como unos safaris. Así, por ejemplo, con Ibis Suen pues, vemos por primera vez que el rey caza en esos zoos. Les he puesto aquí dos textos. El primero data del año 9 de su predecesor, es el mes 11. Él llegó al trono en el 10º mes, es decir, llevaba un mes como rey, y nos dice este texto: un toro semental el día 6 y un toro cebado el día 14, el rey ha matado con flechas. Aquí, para que vean, es con flechas, pero también mataba, digamos, cogiéndolo o luchando cuerpo a cuerpo, ¿no? En este caso, en este texto, el JCS 10, que data del primer año del reinado de Ibis Suen, el primer mes, pues vemos que es una oveja cebada, el rey ha matado con un cuchillo. Y Ula, que si se acuerdan, había puesto cuando su familia, su hijo, esta es la única mención que tenemos de este hijo suyo, ha recibido su carne. Es decir, que esto nos indica que estos animales que mataba después, pues la familia pues, se comía su carne. Como rey cazador que era, pues sabemos que le gustaban las fieras, y tenemos una inscripción real, que es una copia paleobabilónica de la inscripción que debería de haber en una estatua que él hizo hacer, que era una copia o una réplica de un leopardo de la India. Él, al poco de llegar a su reinado, porque claro, hemos visto que después a partir del año 8 pierde todas las posesiones, pues según esa inscripción real recibió en sumerio, traducción literal, sería un felino moteado que era de Meluja. Meluja era el nombre antiguo de la India, y ese felino moteado se lo regaló como tributo el señor de Marhashi. Y Marhashi era el nombre antiguo de lo que sería el actual Pakistán. Entonces él recibió este animal, que claro, al ser un felino moteado, digamos, si miramos la fauna de la India, es decir, de lo que era la antigua Meluja, pues vemos que el único que cuadra es un leopardo de la India. Pues él tuvo un gran amor a este animal, y por esa razón, o lo sabemos porque hizo hacer, como he dicho, una estatua de ese leopardo de la India, y sabemos por esa inscripción también que le puso como nombre Ataca, es decir, el imperativo. Entonces eso nos indica que debió de utilizar ese animal con fines defensivos.
Ahora les muestro más o menos, digamos, un pasaje de esta inscripción real que nos da pues, esta información que les acabo de narrar. Dice, al dios Nanna, el pequeño carnero del dios, bueno, perdonen, es que no lo... del dios An, tengo que hacer porque es que me tapa, como decía, el logotipo de Oriens, del dios An, Ibisuen, el dios de su patria, hizo realizar la estatua de un felino moteado de Meluja, Meluja ya he dicho que era el nombre antiguo de la India, que le había sido traído como tributo de Marhashi, Marhashi es el nombre antiguo de Pakistán, y lo dedicó para su vida, es decir, para que Nanna le prolongara la vida a Ibisuen. El nombre de este felino moteado, es decir, de este leopardo de la India, era Ataka. Y querría acabar mi intervención, porque ya es hora y no les quiero aburrir más, diciendo que en la historia se encuentran paralelos o se encuentran tendencias que se repiten. Y ahora que se acerca el 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, y para que muchos, aunque no se acuerden de Ibisuen, pues hay un monarca que estuvo involucrado en ese levantamiento de los madrileños contra los franceses, que es Carlos IV, que curiosamente también le gustaba la caza, como a Ibisuen, aunque él no conocía o no sabía nada de Ibisuen, ¿no? Porque como saben los sumerios empezaron a descubrir a finales del 19. Y tiene muchos paralelismos, aunque él no lo supiera, con Ibisuen. Es decir, no solo le gustaba la caza, sino también que hizo la primera confiscación, ¿no? La primera desamortización, la de Godoy, que hemos visto que Ibisuen también ya había hecho. Es decir, que como ven, no hemos inventado nada, ¿no? También él tuvo problemas no con los elamitas, como Ibisuen, sino con alguien que también venía del otro lado de las montañas, es decir, de los Pirineos, es decir, con los franceses. Y también, como Ibisuen, pues murió en el destierro. Y con eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Muchas Si gracias, tienen Marcos. alguna pregunta... Sí, si alguien quiere preguntar, podéis hacerlo por escrito en el chat, o bien si queréis hablar, nos decís y os conectamos el audio. Pablo pregunta cómo era la relación Acadia-Sumer, supongo que entre los acadios y los sumerios. Bueno, la relación, digamos, nos tenemos que basar siempre en los textos, ¿no? Que no es siempre una información, vamos a decir, fidedigna, ni podemos hacernos una idea total, pero era una relación, vamos a decir, que no había ninguna confrontación, ¿no? De hecho, muchos estudiosos hablan de un bilingüismo, es decir, que era un poco como en Cataluña, que hablaban catalán y castellano. Pues en el tercer milenio, vamos a decir que prácticamente, y en esta época que nos estábamos moviendo de los escribas, estos escribas que, por ejemplo, juraron fidelidad al rey, muy posiblemente eran bilingües. Es decir, que no había, vamos a decir siempre, volviendo, como he dicho, a los textos, no había ninguna confrontación entre el mundo acadio y sumerio, ¿no? Aparte, ellos también tenían otra ventaja y era el de asociar las divinidades, ¿no? Al no ser monoteístas, porque cuando uno es monoteísta sí que hay problemas, como a lo largo de la historia saben las guerras de religiones que ha habido, y que hay actualmente por motivos del monoteísmo. En el politeísmo pues no hay problemas, se identifica una divinidad con otra y se acabó. Ya digo, siempre en base a los textos no hay documentada ninguna confrontación entre, digamos, la población sumeria, que tenía el sumerio como lengua madre, y la acadia, que tenía el acadio como lengua madre. Nieves pregunta si hay alguna hipótesis de por qué le eligieron a él como rey. No, que yo sepa, no lo sé. No. Es una incógnita porque, como he dicho, rompió una tradición familiar que instauró Urnamma, porque hasta a él siempre le había sucedido, digamos, un hijo, ¿no? El primogénito a su padre. Pero al llegar él, Ibisuen, se rompe, no sabemos, o al menos yo no sé, no tengo noticia de que alguien haya escrito algo sobre el tema.
porque Xu Xuen nombró a su hermano y no a un hijo suyo. Cristina pregunta si no hay información de Ibis Suen en el LAM. No. Que también, hasta donde yo sé, no. Es decir, la información que tenemos de Ibis Suen es en fuentes sumerias, como he estado mostrando. Estos textos que mostraba del año 23 son de los últimos de él, y después ya no tenemos ningún dato suyo fuera de esas fuentes, quitando, ya he dicho, los textos literarios, que aunque son la mayoría, como ustedes saben, son de época paleobabilónica o copias paleobabilónicas, pues no tenemos desgraciadamente ninguna mención de él. Juanjo pregunta cómo fue ejecutado el mentiroso. Pues eso tampoco lo sabemos. No se nos especifica en el texto, simplemente se dice que fue dado para la ejecución, pero no se especifica cómo lo ejecutaban o cómo los ejecutaban en esa época, porque ya he dicho que es el único caso que tenemos documentado en el tercer milenio de una ejecución, ¿no? Fuera de los códigos de leyes. En los códigos de leyes, por ejemplo, en el código de Urnamma lo tenemos recogido, y después, como he mencionado, en el código de Hammurabi también tenemos recogido ejecuciones. El problema, como ustedes saben, y que se discute entre los estudiosos, es que si esas leyes realmente se aplicaban, encontraban aplicación, porque no tenemos noticia de ejecuciones. Ya digo, este es el único caso que yo sé en el tercer milenio en que tenemos noticia. Pero desgraciadamente no nos dicen cómo, y no sabemos, al no tener documentadas otras ejecuciones, cómo se realizaban. Lourdes quiere saber si ya existían figurats en la época de Ibis Suen. Sí. Los figurats existían desde época, por lo menos, voy a decir desde inicios del tercer milenio, porque tenemos en representaciones en improntas de sello, por ejemplo. Ahora, arqueológicamente hablando, el primero que tenemos documentado es el de Urnamma, en la ciudad de Ur, que precisamente fue muy dañado durante las guerras del Golfo, como bien sabemos. Es decir, y por tanto, Urnamma, que fue un predecesor de Ibis Suen, pues ya en época de Ibis Suen existían los figurats. Javier pregunta cómo pudo vivir tantos años aislado en la ciudad. Eso es una buena pregunta, que no sé responder. Porque es verdad, hombre, supongo que tendrían, es decir, cuando he mostrado que a partir del año octavo cesan, digamos, los textos en las diferentes provincias vamos a decir, de Sumer, y ya solo tenemos textos en Ur, hemos de suponer que tenían pues campos en los que cultivaban del entorno de la ciudad, ¿no? Porque hemos de pensar que había campos y que debían de cultivarlos, a pesar de que había perdido el granero principal, que ahora no me acuerdo el año en los que he puesto, no sé si era el cuarto o el quinto, que pierde Girsu o Lagas, que como sabemos era digamos, el principal productor de cebada y que exportaba cebada, ¿no? Ahora, cómo vivían no lo sabemos, porque por desgracia nos hemos de basar en los textos escritos y no se nos dice nada al respecto, ¿no? Eso es una incógnita. Kelly pregunta ¿en qué textos te has basado para el árbol genealógico de los 3 últimos reyes sumerios? Bueno, me he basado en la lista real sumeria que he mencionado al principio de mi intervención, y después en los textos administrativos, como están datados, si tienen nombre de año, pues vemos los años que reinan, y después vemos que, por ejemplo, del año de Xu Xuen 9, pues ya viene el año Ibis Suen 1, ¿no? Porque tenemos textos que son resúmenes de cuentas de varios años y tenemos ahí la correlación. Es decir, vemos que después de Xu Xuen 9 pues viene el primer año de Ibis Suen, ¿no? Y también de Amar Suen, que reinó 9 años, pues le siguió el año 1 de Xu Xuen. Es decir, tanto por la lista real como por los textos administrativos,
sobre todo en estas cuentas que suman o que abarcan más de un año, pues podemos ahí pues, establecer cuántos años reinó cada rey y quién sucedió a quién. Aparte, no sé si ha quedado claro en mi intervención, creo que no, pero cuando un rey es decir, llegaba al trono o era elegido, como en el caso de Ibisuén, el sucesor del rey, pues ya se le ponía la estrella, es decir, se le ponía el determinativo divino, mostrando que era Dios. Es decir, que cuando encontramos el nombre de una persona, es decir, el caso de Ibisuén o de Shusuen, con el determinativo delante, determinativo divino, eso quiere decir que, o bien, como en el caso de Ibisuén, ha sido elegido para que le suceda a él, o bien ya es el rey que está reinando. Eso también nos ayuda para saber si estamos ante el rey. Esther pregunta si se utilizaban animales o felinos en las batallas. Se utilizaban perros, es decir, hay un artículo de una estudiosa griega sobre el empleo de los perros en el ejército, ¿no? Que tiene muchos paralelos en el mundo antiguo, no solo en el ámbito sumérico. Lo que sabemos, por ejemplo, que los reyes, Ibisuén, y bueno, en ese artículo que ha mencionado al principio Emiliano, escrito sobre ello, tenían, y solo los reyes, tenían leones, es decir, tenían leones en el palacio y es posible que los utilizaran, como he mostrado aquí también con este felino que tenía Ibisuén, para salvaguardar el palacio, y también sabemos que viajaban con ellos, es decir, que se los llevaban cuando viajaban dentro de Sumer. Ahora, en la guerra solo tenemos el caso de los perros, ¿no? Hay que tener en cuenta que es muy difícil, por ejemplo, utilizar, vamos, prácticamente imposible, porque no se pueden domesticar los leones, es decir, son muy difíciles de domesticar, ¿no? Entonces no se pueden emplear así en la guerra, pero en cambio los perros sí. Y por ejemplo los perros tenemos documentado en textos administrativos, se utilizaban, por ejemplo, para perseguir a fugitivos, es decir, algo que hemos visto después en las películas. Manuel pregunta si hay posibilidades de que se den cursos de sumerio en la Autónoma. Cursos de sumerio. Bueno, si ha estado en la Autónoma, pues sabrá que es muy difícil, ¿no? Que solo hay un curso de sumerio en el grado de Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, que es el único curso que se imparte de forma curricular en una universidad española, es decir, es un poco lamentable. Y por desgracia, como sabrá si ha estado en la Autónoma, pues va alternando con el acadio, es decir, un curso se imparte acadio, otro curso se imparte sumerio, con lo cual solo se puede o no se puede pasar de un sumerio 1, un sumerio súper básico. Eso es lo único así que hay. Y después, en un curso que bueno, imparto yo, pero que son 4 semanas, es algo súper intensivo, por así llamarlo, un curso de formación continua que organiza Fernando, un compañero de historia, pues me invita a que dé un curso muy intensivo de sumerio en 4 semanas. Pero bueno, es algo muy... que eso y nada es lo mismo prácticamente. Sí, por desgracia, no. Por desgracia, el autónoma, no. Bueno, en Oriens ya sabes que estamos deseando tener más cursos de sumerio. Sí, lo sé. A ver si vuelve la normalidad y podemos hacer, porque yo, contrariamente a otros compañeros, pienso que enseñar lenguas online es muy difícil. Es decir, una cosa es dar como hoy algo así de tipo histórico, que creo, con todos los respetos, que se puede hacer medianamente bien, pero no sé, una lengua lo veo muy complicado. Yo soy reticente a enseñar lenguas online, ¿no? Sé que hay compañeros que lo hacen, ¿eh? Es decir, sé que, por ejemplo, la Universidad de Murcia tiene algunos cursos online, pero vamos, ya digo, es mi opinión y puedo estar lógicamente equivocado, pero yo soy
reticente. Por eso, cuando vuelva a la normalidad, pues sí, con mucho gusto impartiré un curso. Y lo celebraremos, además. ¿En qué? Celebraremos la vuelta a la normalidad y el curso, las dos cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo espero que haya interesados, porque eso también depende de los estudiantes, ¿no? O del público, si tienen interés. Eso seguro, eso ya sabes que sí. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Es un placer escucharte siempre y nada, esperamos volver a vernos pronto en persona. Gracias a vosotros por la invitación y ha sido todo un placer y bueno, espero que se haya podido entender. Sé que no es lo mismo como hacer presencialmente, creo yo. Así es mucho más frío, ¿no? Pero bueno, las circunstancias mandan, ¿no? Y ya digo, si alguien tiene alguna duda y no se ha atrevido y escribe, me puede escribir a mí directamente un correo, saben mi dirección, o bien pueden escribir a Borja y preguntarle, ¿no? Para eso. Gracias, Marcos. De nada, gracias a vosotros y nada, hasta la próxima. Un abrazo. Bien. Hasta pronto. Hasta pronto.